Hola, soy Cintia. Soy una mujer del carisma de la obra de María, abogada de profesión y madre de 2 jóvenes. Mi hijo Horacio, de 23 años, y mi hija Dalia, de 22. Los 3 vivimos en la casa de la abuela, mi querida madre, y Gorgorito, nuestro perrito, con quien también formamos una gran familia. Mis hijos actualmente también forman parte del movimiento Los Focolares, en la rama de los Gen 2. Y bueno, hace aproximadamente 19 años, tristemente decidí separarme del papá de mis hijos, derivado de la violencia que él en su momento ejerció sobre mí, causando un daño emocional, psicológico y económico. Así la vida me fue presentando múltiples pruebas bastante difíciles. Como madre me convirtió en una madre aprensiva y muy sobreprotectora, viviendo así siempre con el miedo de saber que solo me tenían a mí, pues muy pocas veces había contado con el apoyo de su papá para su educación, entre otras cosas como lo que le toca hacer a un papá. En fin, como mujer, la negativa de volver a involucrarme con otra pareja. Como profesionista, en mi elección de ser madre, el crecimiento profesional siempre se vio afectado en mi trabajo, pues ese plus de quedarme a hacer horas extras laborales, de los cuales jamás me arrepentiré, el haber preferido llegar a casa y preguntar sobre su día en el colegio, sus tareas, bañarlos, contarles cuentos, merendar juntos. Creo que para mí eso valía más que un ascenso. Por algunos años me sentí muy alejada de Dios, enojada con la vida. Renegaba, le reclamaba a Dios el porqué de mi situación, por esa constante soledad que sentía en esos momentos. En consecuencia, no lograba perdonar al papá de mis hijos. Vivía inmersa en tristeza, amargura y siempre con miedo por la vida. El papá de mis hijos siempre se había ausentado por algunos días, meses, pero la última vez que se alejó de nosotros se fue por casi más de 3 años. Pasado ese tiempo, mis chicos ya eran casi unos jóvenes. Horacio, mi hijo mayor, recibió de una manera sorpresiva la invitación de vivir una experiencia en la escuela de jóvenes en la Mariápolis El Diamante, y mi hija estaba por terminar la preparatoria. Fue hasta ese momento que mi hijo estaba haciendo su experiencia cuando los 3, de manera más profunda, comenzamos a conocer el ideal. Y es entonces cuando de manera inesperada nos volvemos a reencontrar con el padre de mis hijos. Creo que fue Dios quien permitió reencontrarnos y pedirnos perdón. Recuerdo llevar siempre eso en mi corazón, pues una tarde, mientras mi hijo vivía la experiencia en El Diamante, mi hija y yo salimos a comprar a la calle unas cosas. Mi esposo iba en su coche. Yo escuché el claxon de un automóvil. Cuando volteé, era él. Sin duda creo que Dios preparó los caminos, porque la manera en que lo vi fue como cuando nos enamoramos. Fue algo inesperado. Tal vez en otra ocasión, como ya había sucedido hace muchos años, como yo estaba muy molesta, no le hubiera contestado ni el saludo. Y fue algo tan extraño porque yo sonreí y él bajó del auto, abrazó a mi hija, me abrazó a mí y nos pidió perdón. Unos minutos más tarde hicimos una videollamada para que saludara a su hijo y le platiqué la experiencia que estaba viviendo. Así entonces, cuando mi hijo Horacio, después de 1 año de haber terminado su experiencia en El Diamante, regresaba a casa no solo con la ilusión de entrar a la universidad, sino con todo el amor que Dios le había hecho sentir y vivir su experiencia, él irradiaba felicidad por toda la casa. Y mi hija Dalia también había terminado la preparatoria e iba a presentar su examen en la universidad.
Aunque ella tenía la inquietud de vivir también esa experiencia como su hermano, yo la notaba más preocupada por ingresar a la universidad. Habían pasado tan solo unos días, una semana para ser exacta. Fue entonces cuando, estando en casa, tocaron a la puerta. Era un amigo de mi esposo. Horacio, mi hijo, abrió y sin decir más, entró a casa y me dijo: "Te busca Luis, el amigo de mi papá". Fue muy extraño, pero desde ese momento mi corazón comenzó a palpitar horriblemente. Era como si ya presintiera algo malo. Al salir a la puerta donde este amigo estaba, comenzó a decirme: "Cintia, mataron a Mario". Sentí que el corazón me iba a estallar. Comencé a llorar. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Fue una sensación terrible. Se nubló mi mirada y en ese momento mis hijos se acercaron hasta la puerta donde me encontraba con Luis, el amigo de Mario. Solo recuerdo que Dalia, mi hija, me gritó desesperada: "¿Qué pasó?". "Mataron a tu papá", le contesté, con llanto incontrolable. Estábamos ante un dolor inesperado. Fue un momento muy doloroso, difícil, y eso, todo lo que nos esperaba todavía, pues los únicos que en ese momento podíamos ir a reconocer el cuerpo éramos nosotros. Y bueno, en un par de días ya habíamos sepultado a Mario, el papá de mis hijos. Después de pasar ese trago amargo, vinieron momentos de amor inmenso de Dios. Fuimos acogidos por las y los focolarinos, quienes nos habían invitado a pasar unos días aquí en el Diamante, llenándonos a todos de amor, y todos nos llenaron de amor. Posteriormente, al regresar a casa, fuimos también amados por toda la comunidad del movimiento, en todos los aspectos. Dios se hacía presente. Sin embargo, ya me había quedado sin trabajo. Justo unas semanas después de lo sucedido, mis hijos, Horacio y Dalia, en su dolor, viviendo la incertidumbre y la angustia de no tener universidad, a pesar de que Dios nos amaba a través de todas las personas que nos acogían, el dolor persistía. Yo sin trabajo y las deudas pendientes en casa por pagar no paraban. Mis hijos sin universidad. Mi Dalia había decidido irse a vivir la experiencia como su hermano. Era extraño. Hace unos días antes de lo sucedido de su papá, yo quería que se fuera, estaba yo muy ilusionada. Sin embargo, a ella no la veía así, y ahora ella se quería ir, y yo sentía todo lo contrario. Sabía que ella estaba sufriendo. Y bueno, ella decidió irse a vivir su propia experiencia, su propio dolor. Y bueno, Dios nos pedía cosas muy fuertes, así lo veía en esos momentos. Todo esto parecía una horrible pesadilla. Esta situación me estaba desmoronando, y fue ahí donde sentí que si no me agarraba fuertemente de Dios y María, no iba a poder levantarme, yo y a mi familia. Al paso del tiempo, el amor de Dios no se hizo esperar. Horacio logró ser admitido en una de las mejores universidades públicas del país, en la UNAM. Mi hija Dalia estuvo unos meses viviendo su experiencia, su propio dolor, dentro de la escuela Yen. Y digo unos meses porque fue entonces cuando entró a México, llegó la pandemia, amenazando con cerrar las fronteras en la escuela. La escuela suspendió y regresó a todos los chicos a casa. Por lo tanto, mi hija llegó a casa y afortunadamente de manera inmediata también fue admitida en otra de las mejores universidades, el Instituto Politécnico Nacional. Nuevamente, Dios no se dejaba esperar.
en amor. A partir de ahí, el dolor me hizo reconocer ese amor más fuerte y sólido de Dios y María en nosotros, intentando así vivir una reciprocidad de amor, de diálogo, día a día. Sinceramente no ha sido fácil entender la voluntad del Padre, pero tratando de recomenzar cada instante, algo en mi corazón fue sanado. Perdoné al papá de mis hijos, comprendiendo exactamente su contexto de vida y confiándole a Jesús y María todos los días mi familia, siempre recomenzando en ese amor recíproco, pues mis hijos me han manifestado esa reciprocidad de amor en su comprensión. Sin duda, Dios y María nos aman inmensamente. Gracias.